Buenas tardes a todos. Estaba empezando la grabación. Espero que estéis todos bien. Vamos a esperar un segundito a ver que se conecte la gente. Y mientras tanto, voy a introducir un poco este webinar. Entonces, primero, bienvenidos a la plataforma de mis respuestas de fertilidad y a la Sociedad Europea de Fertilidad. La Sociedad Europea de Fertilidad tiene como objetivo apoyar, crear conciencia e educar a los pacientes que luchan para ser padres, ¿no? Y para esto invitamos a los mejores expertos de fertilidad y nuestro principal objetivo es ayudar a los pacientes a tomar las decisiones que tocan, brindándole la información la más objetiva posible, la más completa posible. Entonces, yo soy Stéphanie Tout-le-Monde, soy coach especializada en apoyo emocional de los tratamientos de reproducción asistida y hoy voy a ser vuestra anfitriona para este webinar en el que vamos a hablar de los beneficios de congelar sus óvulos y cuándo considerarlo. Y para esto tenemos la suerte de contar con la doctora Sotelo, ginecóloga especializada en reproducción asistida en la UR Vista Hermosa en Alicante. Bienvenida, doctora Sotelo. Hola, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí preparada para hacer este webinar y resolver todas las dudas. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a explicar un poco cómo va a ir todo esto y luego ya te daré la palabra para que hagas la presentación. Entonces, el evento queda grabado para luego poder estar disponible en la plataforma en replay para los que no puedan estar presentes esta tarde. Pero aunque esté grabado, el anonimato de los participantes estará respetado en cada momento. Entonces, vamos a hacer la presentación, la doctora Sotelo va a hacer la presentación y durante la presentación, sobre todo, no dudéis en escribir cualquier pregunta o duda que tengáis, la podéis escribir en el chat que está abajo a la derecha de la pantalla, ¿vale? En que podéis escribir las preguntas y dejaremos un momento al final de la presentación para contestar a todas las dudas y a todas las preguntas. ¿Vale? Pues nada, voy a dar paso a la presentación de la doctora Sotelo. Voy a apagar el micrófono y la cámara, pero sigo aquí por si acaso. ¿Vale? Bien, entonces, aquí está la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Como bien dijo Estefanía, el título de la presentación es ¿cuáles son los beneficios de congelar sus óvulos y cuándo considerarlo? Primero vamos a hacer un breve comentario de qué es la preservación de fertilidad. Y la preservación de fertilidad se describe como la aplicación del conjunto de técnicas con la finalidad de preservar el potencial reproductivo de los individuos. ¿En qué consiste esto? En obtener y congelar óvulos o espermatozoides en pajuelas o en otros métodos de congelación. Y de esta forma, estas células quedarán intactas hasta el momento de que, en este caso, la mujer decida tener descendencia y se podrán utilizar para los futuros tratamientos de reproducción asistida con elevadas tasas de éxito porque se van a congelar en el momento idóneo de la vida en lo posible, que es cuando una mujer en este caso es joven. Ahora entraremos a hablar un poquito de todo eso. ¿Cuáles son los motivos para preservar la fertilidad? Los motivos que pueden acontecer a llevar a cabo alguna técnica de preservación son diversos y se aplican para un amplio rango de pacientes. El más frecuente, creo yo, que es el que vemos en las consultas a diarios, es la voluntad de posponer la maternidad. Ahora entraremos a explicar cada uno de ellos. Otros son casos, pacientes oncológicos, pacientes que pasan por una patología tumoral y antes decidimos preservar esos óvulos en este caso. En algunos casos también hablamos de casos no oncológicos benignos o personas transgénero. Yo creo que el más frecuente, el que vemos a diario incluso en las consultas, es la voluntad de posponer la maternidad.
En la última década se ha visto cómo poco a poco se va dando un retraso en la maternidad por diferentes circunstancias. La mujer se ha insertado en la vida laboral y profesional y ha hecho que la maternidad, creo, se pase a un segundo plano, ¿no? Por diferentes circunstancias, porque quieren sacarse una oposición o quieren viajar o se casan más tarde, y eso hace que evidentemente lleguen a una consulta con una edad materna avanzada. Las personas transgénero, bueno, esto es algo también, es menos frecuente, pero los individuos que se someten a tratamientos hormonales, quirúrgicos y de resignación de género pueden ser claves en su fertilidad, ya que se daría una cancelación de las gónadas que presentan. Esto es menos frecuente, pero bueno, tiene que ser nombrado también. Esto hoy por hoy, a día de hoy, sabemos que debido al nuevo desarrollo de nuevos tratamientos oncológicos que han proporcionado un aumento en la esperanza de vida y la posibilidad de cura, se han puesto en juego otras cuestiones como es la reproducción de los mismos. Estos son los pacientes oncológicos. Normalmente este tipo de pacientes tienen que ser sometidos a tratamientos como radioterapia, como quimioterapia, y en estos casos este tipo de tratamientos conlleva un fallo ovárico precoz, sobre todo en mujeres. Entonces es muy importante porque la oncología, gracias a Dios, tiene en cuenta y es muy importante la preservación de la fertilidad previa a realizar este tipo de tratamientos. Y desgraciadamente a día de hoy cada vez más tenemos pacientes oncológicos que gracias a poder preservar la fertilidad, sobre todo en mujeres, pueden ser madres posteriormente. Casos no oncológicos benignos, esto también se suele ver bastante en consultas, que son condiciones benignas que no derivan en cáncer, pero pueden poner en peligro la maternidad en estas mujeres. Estos casos presentan menos preocupación que los oncológicos, pero también a veces son necesarios preservar la fertilidad, ya que son patologías o tratamientos médicos que pueden tener un impacto negativo en la reserva ovárica. Bueno, ¿cuándo congelar tus óvulos? Para mí esta pregunta es muy importante porque esto es importante que la gente lo sepa, que la calidad de los óvulos es muy importante. Por eso se recomienda vitrificar ovocitos en mujeres jóvenes y sin problemas de fertilidad. La edad más recomendable para preservar fertilidad es menos de 35 años, ya que todos sabemos que a partir de los 35 años la cantidad y la calidad de los ovocitos empieza a verse afectada. Incluso en pacientes de edad materna avanzada, sabemos que esos ovocitos pueden tener una alteración genética y generar embriones que tengan alteraciones genéticas. Por ende, es muy importante hacer una preservación de fertilidad en mujeres jóvenes. Hay diferentes razones para congelar tus óvulos. Yo creo que a mí me gustaría que todos los pacientes sepan que es tan importante en una consulta ginecológica, antes de entrar a hablar de estas razones, el ginecólogo pida una hormona antimuleriana, porque hoy por hoy estamos viendo incluso pacientes más jóvenes de 35 años que tienen baja reserva ovárica. Y si eso se puede detectar en una consulta, seremos capaces de ofrecerle a esa mujer una preservación de fertilidad para que pueda ser madre, porque desgraciadamente a medida que van pasando los años, los especialistas en reproducción asistida vemos cada vez más mujeres jóvenes que vienen y nos plantean y nos traen esa hormona antimoleriana baja que nos asusta y que nos hace prácticamente decirles que si no preservan la fertilidad o no se hacen una fecundación in vitro ya les va a costar mucho ser madres en un futuro. Entonces, como bien ponemos aquí, la primera razón es que los óvulos a edades tempranas tienen mayor calidad. Las mujeres nacemos con millones de óvulos y a medida que va pasando el tiempo esos ovocitos empiezan a perderse, llegan a la adolescencia a unos 400.000 y es muy rápido llegar a tener muy poquitos ovocitos. Entonces, según van pasando los años, esa cantidad de ovocitos va disminuyendo, es decir, que cae notoriamente. Entonces, el aumento de la maternidad, como hemos dicho antes, por circunstancias socioeconómicas, por COVID, por posponerla, por casarse más tarde, por crisis, por trabajo, es muy importante tener en cuenta que posponemos porque le damos prioridad a otros motivos, pero si no conservamos, no preservamos fertilidad en edades jóvenes,
nos va a costar mucho ser mamás. En segunda instancia, la mayoría de las mujeres no congelan sus óvulos en la edad recomendada. Entonces, si bien hemos puesto y hemos dicho que los 35 años sería la edad ideal, yo aquí quiero destacar que lo recomendable sería antes de los 30, ya que la mujer antes de los 30 en cada ciclo menstrual produce entre 20 y 50 óvulos. Y qué importante es, porque a partir de los 35 ya por ciclo son entre 6 y 10, o sea, hay mucha diferencia. Evidentemente, con 30 años no todas quieren hacerlo, pero si se tomara un poquito de conciencia y se transmitiera esta información correctamente, seríamos capaces de entender que si bien menor de 35 años tenemos opciones, si lo hiciésemos antes de los 30, tendríamos muchísimas más. De hecho, aquí he resumido que las mujeres entre 30 y 34 años con 24 ovocitos congelados tienen prácticamente una posibilidad de un 90% de tener un hijo. Y mirar la diferencia que hay. Las mujeres entre 35 y 37 a veces solo pueden congelar 10 ovocitos. Las posibilidades de tener un niño se reducen un 50%. Por supuesto, edad materna avanzada, a partir de los 40 años, entre 41 y 42, con 10 ovocitos, que esto habría que corregirlo porque son menos, las posibilidades de tener un hijo son de 25%. Aquí volvemos a decir lo mismo, ¿no? Las mujeres con menores de 35 años tienen más óvulos. Entonces, los óvulos, estos ovocitos no se extraen y se congelan individualmente, sino tenemos que saber, que luego explicaré en qué consiste la preservación o cómo se realiza, que si por cada ciclo menstrual se producen entre 20 y 50 óvulos y uno de ellos es lo que alcanza la ovulación, el resto de ovocitos mueren y se destruyen en el organismo. Por eso, cuanto antes congelemos, mayor número de ovocitos vamos a extraer en cada preservación de fertilidad. En cambio, mujeres mayores de 35 años, como hemos dicho antes, con mucha suerte podemos obtener entre 6 y 10 ovocitos por ciclo de tratamiento. Esto lo hemos dicho antes, pero aquí quiero dejar un poquito más claro a quién va dirigida la preservación de fertilidad. Como hemos dicho antes, las mujeres que por razones personales o profesionales quieren retrasar su maternidad, las mujeres sin pareja que actualmente quieren asegurarse su capacidad de ser madre, ya sea en solitario. Hoy por hoy tenemos muchas mujeres que vienen a la consulta solas, que no tienen pareja y deciden preservar fertilidad por si en un futuro quieren ser madres solas o aparece una pareja. Pero esto antes era raro de ver, ahora cada vez tenemos más consultas de este tipo. O mujeres, como hemos dicho antes, que tengan que someterse a intervenciones quirúrgicas, sean pacientes oncológicos o no oncológicos, o a tratamientos que puedan afectar su fertilidad ante un diagnóstico de reserva folicular baja. ¿Qué riesgos tienes? No hay ningún tipo de riesgo. Ahora contaremos en qué consiste la preservación. Simplemente lo único que vamos a congelar, tanto sean ovocitos como semen, son intervenciones de muy poca complejidad, son muy fáciles de realizar, estamos muy acostumbrados los profesionales que lo hacemos y prácticamente es rarísima el tipo de complicaciones. Como el paciente entra a un quirófano y en el caso de la preservación de fertilidad hay que estimular el ovario y hay que extraer esos ovocitos y se hace una punción ovárica en quirófano bajo sedación, las complicaciones son mínimas. Puede haber simples molestias, muy rara vez algún caso de infección, dolores, alguna complicación anestésica, pero bueno, por suerte hacemos muchas a diario y me atrevería a decir que las complicaciones son casi nulas. Las tasas de éxito, a ver, yo aquí quiero dejar claro que la tasa de éxito va asociada a la edad. Las tasas de éxito de este tratamiento depende de la edad con que la mujer acuda a congelar sus ovocitos, porque por lo que hemos dicho antes, la cantidad de los ovocitos va cayendo con el tiempo, por lo cual se va reduciendo a mayor edad, menor tasa de éxito. Cuanto más joven se preserve la fertilidad, mejores resultados vamos a tener en un futuro. Bueno, ¿qué métodos de preservación de fertilidad tenemos? Aquí detallamos las diferentes alternativas que puede tener una mujer.
nos vamos a centrar en hablar en la vitrificación de ovocitos, la transposición ovárica o la congelación de tejido ovárico, que eso todavía sigue siendo una técnica experimental. ¿Qué es la vitrificación de ovocitos? Es una técnica de reproducción que consiste en congelar esos óvulos a través de una criopreservación ultra rápida a bajas temperaturas. Estos ovocitos son almacenados, congelados dentro de tanques de nitrógeno líquido que se denominan banco de óvulos durante un tiempo ilimitado sin perder ningún tipo de característica física o funcional. Podemos tener por un tiempo indeterminado esos ovocitos que cuando los descongelamos van a tener las mismas características o las mismas, la misma calidad, por decirlo de mejor forma, que cuando fueron congelados. Por lo tanto, aquí lo resumimos, la principal ventaja que tiene la vitrificación de ovocitos es que mantiene durante un tiempo, hasta que la mujer decida utilizarlos, la misma calidad con la que fueron vitrificados. Aquí lo he hecho un poco resumido, pero voy a explicarlo un poquito más en detalle. Yo creo que la gran mayoría de las pacientes lo saben en qué consiste. Las pacientes son sometidas a un tratamiento hormonal. Inicialmente, es como cuando acuden a una primera consulta, se piden una serie de pruebas analíticas generales, hemograma, coagulación, se les pide un perfil hormonal y una hormona antimuleriana para valorar la reserva ovárica que tienen. El valor de esa hormona oscila entre 1 y 3, medido en nanogramos por mililitros, y se hace una ecografía basal, donde se hace un recuento de folículos. Se cuenta el número de folículos antrales, el número de folículos que hay por ovario. Una vez los casos se personalizan, evidentemente el protocolo de estimulación ovárica nunca es el mismo para todas las pacientes, va a depender de la edad, va a depender de la hormona antimuleriana y va a depender de la ecografía basal. Y a partir de ahí se instaura un protocolo. Nosotros normalmente solemos poner anticonceptivos previamente para dejar los ovarios en reposo y cuando la paciente suspende la píldora y le baja una segunda regla, inicia el tratamiento hormonal. Como hemos dicho antes, es un tratamiento muy sencillo donde se administrará en forma subcutánea hormonas y esas hormonas lo que va a hacer es que esos folículos inicialmente, que son pequeñitos, empiecen a crecer. Entonces la paciente acudirá a diferentes controles ecográficos que suelen ser al día 8, 10 y 12 del ciclo aproximadamente y medimos en cada una de esas ecografías el diámetro del folículo. Esos folículos tienen que alcanzar un diámetro de 18 milímetros, que es cuando se considera que está óptimo para inducir la ovulación y a las 36 horas hacer esa captación de ovocitos. La estimulación ovárica se hace con hormonas y esas hormonas suelen ser FSH recombinante y dependerá de la reserva ovárica que tiene, qué niveles de FSH utilizaremos. Una vez inducida la ovulación, la paciente entra a quirófano y como hemos dicho antes es una cirugía muy sencilla. Se realiza una punción ovárica bajo control ecográfico, se visualizan los ovarios, como mucho durante unos 10, 15 minutos aproximadamente y se extrae ese líquido folicular. Ese líquido folicular se entrega a nuestros embriólogos y a partir de ahí nuestros embriólogos nos dicen el número de ovocitos que tenemos. Luego, evidentemente, tenemos que saber qué porcentaje de esos ovocitos que hemos obtenido son maduros, porque solo se pueden vitrificar los ovocitos maduros. De esta forma se congelan, como hemos dicho antes, mediante el método de vitrificación y se almacenan en un banco de óvulos de forma indefinida. Y cuando esa paciente desea ser madre, deberá recurrir a una fecundación in vitro para descongelar esos ovocitos vitrificados y utilizarlos, en este caso, tanto sea con el semen de su pareja o con semen de donante en caso de ser una mujer sola. Bueno, la transposición ovárica, esto lo quise solamente nombrar, que también conocido como ovariopexia, es un método de preservación de fertilidad femenina que impide posibles lesiones en las gónadas en caso de padecer cáncer. Consiste solamente en mover los ovarios a otras partes del cuerpo con el objetivo de alejarlos del lugar en el caso de que esta paciente tenga que ser sometida a una radioterapia.
Una vez que termina el tratamiento oncológico, los ovarios volverían a su posición original. Esto lo he enumerado, aunque nuestro objetivo de hoy es hablar más de la preservación de fertilidad con la técnica de vitrificación de ovocitos. Y aquí hablaríamos de la congelación del tejido ovárico. Yo solo lo quiero nombrar para que sepan que es una técnica experimental que se lleva a cabo en muy pocos sitios. Todavía, por lo menos nosotros no lo hacemos. Está sobre todo recomendado en niñas prepúberes que están diagnosticadas de cáncer. El procedimiento para congelar este tejido ovárico consiste en realizar una biopsia y extraer pequeños trozos de la corteza de los ovarios de la mujer, donde se producen el desarrollo de los óvulos en la edad adulta. Esta corteza en estas niñas prepúberes contienen células precursoras de esos óvulos. Entonces, ese tejido se disecciona en unas laminitas muy finitas y también se congela en nitrógeno líquido. Una vez que se confirma que esa patología tumoral ha desaparecido y esta paciente alcance la edad adulta, estas láminas se autotransplantan al ovario o a otras partes del cuerpo, como por ejemplo el brazo, para poder volver a tener función ovárica. Bueno, esto sería un poco, a partir de aquí podemos resolver muchas preguntas, quedan todavía muchas cosas por comentar. Para mí, no lo he puesto, pero para mí la conclusión más importante es que toda mujer que acuda a una consulta ginecológica sepa la importancia que tiene de pedir una hormona antimuleriana y hacer una ecografía con recuento de folículos, porque cuanto antes sepamos la información de cuál es nuestra reserva ovárica, podremos actuar, tanto sea para recomendar una fecundación in vitro, una inseminación, o en este caso, que es nuestro objetivo de hoy, aconsejar la preservación de fertilidad. Al final, cuanto antes tengamos ovocitos de una mujer joven, más fácil va a poder ser lograr este embarazo tan deseado por la gran mayoría de las mujeres. Nada, muchas gracias y bueno, a partir de aquí a ver si puedo resolver todas las preguntas que tengáis. Pues muchas gracias. Es un tema muy importante y que es muy importante informar, ¿no? Y cuanto antes se haga este proceso, mejores son los resultados. Y creo que hace falta mucha información y mucha educación sobre este tema, ¿no? Y así que muchas gracias. Porque sobre todo cuando uno va al ginecólogo, lo hemos hecho todos, en realidad tú vas al ginecólogo y siempre va en búsqueda de una revisión con su citología y su ecografía, y que nos digan que la citología es normal y que la ecografía no tenemos ni quistes, ni pólipos, ni miomas, sin entrar en detalle que tal vez en una mujer joven, en edad fértil, que o es universitaria o está estudiando o tiene novio y todavía no piensa en casarse, tan solo pedirle una hormona antimuleriana y hacerle una ecografía con recuento de folículos le va a dar algo tan simple como la información de decir, mira, no te esperes mucho, que creo que tus ovarios no tienen un recuento de folículos adecuado. Y creo que eso cada vez se está recomendando más y cada vez todos los ginecólogos somos conscientes de la importancia que tiene esto. Sí. Está claro. Bueno, hemos recibido algunas preguntas, entonces si te parece te las voy a leer. Sí, perfecto. Vale. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el mínimo de ovocitos recomendados? ¿Recomienda hacer ciclos seguidos para acumular más ovocitos? Y la pregunta también es si se pueden empalmar 2 ciclos de estimulación seguidos o si hay que esperar entre 2 ciclos. Bueno, el número de ovocitos en realidad nosotros aconsejamos de 8 a 12. Ese es el número ideal. Es verdad que a veces solo conseguimos 6 y otras veces conseguimos 14. Entonces yo pondría un mínimo de 8 o 10, ¿vale? A mayor número de ovocitos tengamos, mejores van a ser esos resultados, porque luego tenemos que saber que esos ovocitos hay que desvitrificarlos y una de las preguntas es cuál es la tasa de supervivencia. Es más del 95%. Por suerte es muy alta, pero luego esos ovocitos tienen que fecundar. Y no todo ovocito fecunda. Y luego, una vez obtenido el embrión, ese embrión se tiene que dividir y llegar a blasto, que es un embrión con mayor potencial de implantación. Entonces, yo creo que a mí mínimo son 8 o 10. Vale. Y luego, con respecto a lo que me has preguntado,
como poder empalmarse 2 ciclos se pueden. Yo siempre hago, espero un ciclo y vuelvo a iniciar un segundo ciclo. Por lo menos en preservación de fertilidad, a mí me gusta hacerlo así. ¿Para qué? Para que los ovarios hagan un poco de reposo. Un poco de reposo, Vale. les ponemos anticonceptivos y volvemos a iniciar la estimulación partiendo de ovarios que están en reposo totalmente. O sea que es un ciclo de pausa, digamos. Uno en el medio, sí. Vale. Dijiste que la tasa de supervivencia es muy alta, 95%, y es verdad que he escuchado mucho que los embriones se congelan mejor que los ovocitos, o se descongelan mejor que los ovocitos. Sí, mira, sí. Hace poco justo hablé con una paciente, porque por eso los casos hay que individualizarlos, porque justo hace 1 o 2 días tuve el caso de una chica que tenía pareja. Entonces, ella no consideraba que era el momento de ser madre. Entonces, justo hablábamos de este tema. Yo le he dicho, pero tú tienes claro que esta es tu pareja, era su marido. Entonces, claro, yo ahí prefiero que en vez de preservar la fertilidad, congele embriones. Si es su marido y es con la persona que va a tener sus hijos, es preferible estimular esos ovarios, obtener embriones y congelar embriones, porque al final el embrión es una estructura, por decirlo de alguna forma, más fuerte. La tasa de supervivencia es más o menos la misma, pero es de un 99%. Hoy por hoy la vitrificación de ovocitos sigue siendo muy exitosa, pero si tenemos que elegir porque la paciente tiene pareja, prefiero vitrificar embriones. Si la paciente no tiene pareja, evidentemente no tenemos otra opción que hacer una vitrificación de ovocitos. Vale, pues está clarísimo. Otra pregunta, ¿tengo que estar algún día ingresada o pedir baja en el trabajo y puedo seguir con mi vida normal durante el proceso? Mira, la vida totalmente normal, porque realmente el pinchazo subcutáneo, lo único que hace esto es que los ovarios empiecen a estimularse, puede haber unas simples molestias, pero ella puede trabajar. Nosotros no las ingresamos, directamente ingresan, no pasan la noche aquí, pero ingresan a la clínica, hacemos la captación y como mucho se quedan unas 3 o 4 horas hasta que se despiertan de la anestesia, se encuentran bien y no tienen dolor. Pero al día siguiente prácticamente la vida es normal. Tal vez no tienen que hacer grandes esfuerzos físicos, las muy deportistas les decimos que menos deporte, pero pueden continuar con su vida totalmente normal. Vale. Sí, porque había una pregunta también de si era una anestesia general o local con sedación. Sí, nosotros hacemos sedación. La sedación. El tema es que la sedación es como una anestesia general, pero la gente anestesia general muchas veces interpreta intubaciones. No, es una simple propofol en la vena para que estén un poquito dormidas, relajadas y no sientan dolor, nada más. Pero todavía hay algún sitio en España que lo siguen haciendo con anestesia local, pero ya prácticamente eso no se hace siempre con sedación. Es con sedación, sí. Vale. Una persona que dice, tengo 43 años, he hecho una ecografía para ver mi reserva ovárica y me quedan 2 folículos. ¿Vale la pena congelarlos? A ver, aquí entraríamos a hablar un poco de lo que hemos dicho al inicio. O sea, tienes 43 años, ¿no? Entonces, estamos ante un caso de baja reserva ovárica. Yo no haría una congelación de ovocitos a partir de los 40 años porque ya no es solamente que se quede embarazada, esos ovocitos hay que ver si pueden generar embriones aneuploides. Entonces, si ella lo quiere hacer, nosotros siempre damos el mejor consejo, pero con 43 años, con la tan baja reserva ovárica que tiene, y probablemente pueden ser aneuploides, pueden ser ovocitos que generen embriones alterados cromosómicamente, yo no sé si lo recomendaría. Creo que es un caso difícil. Si ella tiene pareja, le recomendaría hacer un ciclo de fecundación in vitro con PGTA, o sea, fecundar a esos ovocitos y biopsiar, estudiar al embrión antes de transferirlo para ponerle un embrión sano. Vale. ¿Y si no tiene pareja? Y si no tiene pareja, plantearse un tratamiento con semen de donante a ser posible. A ver, yo he hecho alguna vitrificación de ovocitos en mujeres de más de 40 años, pero no es lo recomendable. Hay una cosa para mí que lo quería comentar en la presentación y dije, bueno, lo comentaré cuando
surjan las preguntas y aquí lo podemos poner. Estamos haciendo mucho rejuvenecimiento ovárico. No, lo voy a resumir un poquito para que la gente sepa de qué se trata. El rejuvenecimiento ovárico es una técnica innovadora, experimental aún, pero tiene como objetivo revertir el envejecimiento ovárico primario. Y uno de mis primeros casos de rejuvenecimiento ovárico aquí fue una chica de 33 años que venía a preservar la fertilidad, porque no tenía pareja y se iba a vivir fuera y tenía muy baja reserva ovárica. Entonces, el rejuvenecimiento ovárico consiste en administrar PRP. Yo creo que habéis hecho ya varios webinars de esto, pero es el plasma enriquecido en plaqueta, es rico en factores de crecimiento. Entonces se ha visto que haciendo una infusión de ese plasma que se obtiene de nuestra propia sangre en la corteza ovárica, esos folículos silentes, esos folículos que están dormidos, se pueden activar. Entonces, hemos hecho muchos casos de PRP previos y luego la estimulación ovárica. A ver, ella tiene 43 años, pero en mujeres jóvenes que tienen baja reserva ovárica estamos teniendo muy buenos resultados de primero administrar el PRP y después hacer un ciclo de estimulación para preservación de fertilidad, sobre todo en mujeres menores de 35 años. Ella tiene 43. Yo especialmente a ella le recomendaría que se plantee un tratamiento y está dentro de sus posibilidades. Vale, está claro. El PRP también, nada que ver con la congelación, pero ya que estamos hablando del tema, claro. El PRP también se usa mucho para hacer crecer los endometrios, ¿no? Cuando hay un endometrio fino, y eso funciona también bastante bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Incluso ahora, en realidad empezó así, en ovario fue posterior. Siempre se ha usado el PRP en endometrios finos, endometrios refractarios, que tras administrar estrógenos a veces no logras un buen espesor. Y se ha visto que tú piensas que el PRP se utiliza en la cara, en el pelo, en las rodillas, y lo empezamos a usar en endometrio y ahora estamos en un punto en el que lo hemos usado en endometrio, lo estamos utilizando en ovario y ahora estamos combinando los dos en fallos de implantación en mujeres que pese a que tienen una buena reserva ovárica o un buen endometrio, incluso que son o abortadoras de repetición o que tienen varias transferencias fallidas, lo estamos administrando y nos está dando buenos resultados. Y es algo inocuo porque es nuestra propia sangre, no tiene... Sí, no hay ningún riesgo de nada, ¿no? Ni complicación, nada, ni administrando en ovario ni en endometrio. Y bueno, va bien. Lo digo sobre todo para estas pacientes que hoy por hoy retrasan tanto la maternidad, por eso preservar fertilidad es lo más importante, pero si bien es algo innovador y experimental, hemos hecho ya unos cuantos casos y en mujeres, concretamente esta chica, para que la gente sepa esto, de 33 años, no sé si estará viendo este webinar, pero ella sabrá quién es, le sacamos 2 ovocitos y cuando le hemos hecho el PRP, 2 infusiones de PRP, un mes y medio después, creo, le hicimos la estimulación y sacamos 9. Entonces, hombre, no voy a decir que a todas es aplicable esto, pero en este caso en concreto, menor de 35 años, quería preservar fertilidad, de tener 2 a tener 2 más 9 y tener 11, bueno, ha sido para mí muy exitoso. Y como esto tenemos varios casos. Evidentemente, por arriba de los 40 años, sí. Bueno, alguna lo hace, pero es más difícil. Porque lo que hace es ayudar a activar estos ovocitos dormidos, pero, claro. pero ¿funciona también para mejorar la calidad de los ovocitos o no? Por bueno, eso no también el tema de la edad, ¿no? Exacto, algunos trabajos te dicen que sí, pero yo insisto que la calidad de los ovocitos está marcada por la edad. Y contra la edad no podemos ir. Entonces, bueno, evidentemente la edad va asociada a calidad y sobre todo a neuploidías, porque ¿de qué te sirve vitrificar ovocitos si tal vez tienes 40 y tantos años y luego vas a generar embriones aneuploides, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de momento solo podemos decir para mí que el objetivo del PRP es obtener mayor número de ovocitos tras la captación y también gestaciones espontáneas. Tenemos unas cuantas. O sea, esa paciente que ya antes de plantearse pasar a cambiar el gameto o donación, algunas hace infusiones de PRP y hemos tenido embarazos espontáneos. Pero el objetivo es obtener mayor número de ovocitos tras la punción.
Vale, vale. La cantidad y no la calidad. No la Vale. calidad. No sé si hay más preguntas, estoy mirando, creo que no. No sé si tenéis más preguntas, más dudas, es el momento de escribirlos en el chat. Y si no, yo tengo una última pregunta. En general, entonces, la edad media en la que vienen las mujeres a preservar su fertilidad, ¿cuál es? Mira, yo te diría que la gran mayoría, por lo menos así, mi sensación es más de 35. Más de 35. Más de 35. Son muy pocos. Ahora se está viendo cada vez más, pero yo siempre pongo el ejemplo de estudiar una carrera universitaria. Tú cuando estudias una carrera universitaria, al final son 4, 5, 6 años. Al final, entre que empiezas a estudiar, acabas, te vas a meter entre 28 años, 26 años, entonces luego quieren trabajar. Entonces, si no tienen pareja, no se plantean la preservación de fertilidad, porque ahora empieza a ver, pero la gente no entiende que la preservación de fertilidad, yo tengo un amigo ginecólogo que me gusta una frase que utilizó, dice, es un seguro de vida, es un seguro de vida, porque al final luego el desgaste psicológico y económico que significa tener que llegar a hacer ciclos de fecundación in vitro o hasta incluso plantearse un cambio de gameto, si muchas mujeres fuesen conscientes de que preservar la fertilidad, a mi criterio, menores de 30, como lo he dicho al principio, si bien en todos los sitios pone menores de 35, lo ideal es menores de 30 años. Pero claro, eso sería como cambiar toda la información, ¿no? Es como cuando a ti te explican en el colegio la importancia de mantener relaciones sexuales con preservativos, o cuando en el colegio hablan de en qué consiste un ciclo menstrual. Evidentemente son adolescentes, pero si existiese mayor información de que la preservación de fertilidad evitaría muchos problemas en un futuro, yo creo que cambiaría mucho incluso lo que son los tratamientos. Por eso tenemos tantas pacientes. Pero bueno, las circunstancias de la vida han hecho que antiguamente, yo cuando hice una presentación hace un tiempo, decíamos que en los años 70 las mujeres tenían hijos entre los 24 y los 26 años. Ahora empiezan a plantearse tener hijos a partir de los 35. La edad media ahora son 32, 35. Entonces, llegamos tarde. Sí. Si esa mentalidad la pudiésemos cambiar y pudiésemos entender que posponer la maternidad al final nos va a dar problemas porque nunca encontramos el momento. La mujer se inserta en el mundo laboral con el objetivo de crecer, con el objetivo de hacer otras cosas más que ser madre, y luego al final posponer nos trae muchas complicaciones. Sí. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Entonces, nada más. Pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Por todo. Ha sido súper claro, súper interesante. Y nada. Sí, ojalá las cosas cambien, ¿no? Pero poco a poco. Poco a poco. Ya por lo menos lo que podemos transmitir es que antes en las consultas venían a preservar la fertilidad, de vez en cuando por semana encontramos. Ahora prácticamente es una consulta diaria. Las pacientes se lo empiezan a plantear porque hay más información. Gracias a todo esto, yo creo que a fomentar, hacer un webinar, hacer charlas, todo esto está hoy a la orden del día, las redes sociales, a nosotros nos beneficia mucho. Y yo creo que el ginecólogo empieza a entender que no es solamente hacer una ecografía y una citología o explorar las mamas, es informar de que no esperes para ser madre, que tienes opciones de congelar tus óvulos. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos por estar presentes y a ti para la presentación, muy interesante. Muchas gracias. Y nada, estará colgada ya mañana en la plataforma para los que quieren volver a verla. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este evento, ¿eh? Bueno, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.